¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la elipse y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de la elipse y sus elementos. Para este video, para que se comprenda un poco mejor, vamos a utilizar estas herramientas, entre comillas herramientas, para hablar de la elipse. Primero que todo, pues, ¿qué es la elipse? La elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos se llaman focos. Pero bueno, de pronto esa definición no se entiende muy bien, entonces para eso vamos a trazar una elipse utilizando estos elementos. Entonces, hablamos de dos puntos fijos llamados focos. Los dos puntos los podemos colocar en donde queramos. Yo los voy a colocar más o menos por acá un punto, ¿sí? Y por acá el otro punto. Entonces, a esos dos puntos que acabo de trazar se les van a llamar focos. Voy a llamarlo foco 1 y foco 2. Y en esos dos puntos es donde yo voy a clavar las puntillas. ¿Para qué? Porque, bueno, esta pita más o menos aproximadamente, si la mido yo con la regla desde una punta hasta la otra, aproximadamente bien estirada, ¿no? Bien estirada más o menos mide 24 centímetros. Si ustedes lo alcanzan a ver, 24 centímetros. Entonces, esta pita, pues obviamente no importa si yo como la coloque, va a medir los mismos 24 centímetros. Yo voy a colocar aquí una esquina y la otra esquina en los puntos que yo llamé focos. ¿Por qué? Porque lo que dice el concepto de elipse es que cualquier punto, voy a colocar por aquí un punto, ¿sí? Este punto que yo estoy colocando aquí, que lo voy a marcar con el esfero, este punto cumple la condición de que esta distancia y esta distancia, pues obviamente ¿cuánto sumaría? Sumarían los 24 centímetros que mide la pita completa. Voy a colocar otro punto por acá. Este otro punto, ¿sí? Ese punto también cumple la misma condición porque esta distancia más esta distancia, ¿qué van a hacer? La pita completa, o sea, también 24 centímetros. Pero entonces yo ya voy a hacerlos todos los puntos. Si alargo la pita y trazo, por ejemplo, acá, este punto también cumple la condición porque miren que esta distancia más esta distancia es la pita completa. Voy a seguir trazando por acá. Y todos esos puntos conforman la elipse. Voy a trazarla ahora por aquí por abajo. Y ya hemos trazado nuestra elipse. La voy a reteñir un poco aquí con marcador como para que la puedan ver un poco mejor. Entonces, esta es la elipse. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos, ¿sí? Si por ejemplo aquí, este punto lo selecciono y trazo la línea hacia un foco y hacia el otro foco, no importa cuánto midan, en este caso, en el ejemplo miden más o menos 24. La suma de esta distancia y esta distancia suma 24, esas dos distancias. Que estas dos líneas se llaman radios vectores. Pero yo puedo trazar esas dos distancias, como les decía, para cualquier lado. Por ejemplo, yo voy a escoger cualquier otro punto de la elipse, esta. Y si yo trazo esta distancia hacia un foco, bueno, que aquí me quedó, ese esfero está como malito, y esta otra distancia hasta el otro foco, entonces estas dos distancias, ¿cuánto sumaban? 24 centímetros. Estas dos distancias, ¿cuánto suman ahora? También 24 centímetros. Ahora vamos a seguir hablando de los elementos de la elipse y para esto voy a trazar una recta en que pase por los focos. Como es una recta, pues no tiene ni comienzo ni final. Entonces la trazo desde por acá, que pase por los dos focos. Y esa recta se llama eje focal. Además, entre los dos focos yo puedo buscar cuál es el centro. Por ejemplo, aquí la distancia entre los dos focos es 16 centímetros. Entonces, el centro de los dos focos, que sería aquí en 8, ese va a ser el centro de la elipse. Voy a marcarlo como C de centro y voy a trazar esta línea vertical, ¿sí? Que es obviamente perpendicular al eje focal.
esta línea, ¿sí? ¿Por qué se traza esta otra línea? Porque también divide a la elipse en dos. Miren que este, que es el eje focal, divide a la elipse en dos partes iguales. Y esta otra que acabo de trazar también divide la elipse en dos partes iguales. Ahora, este punto que pasa por el eje focal, ¿sí? Y toca la elipse, este punto, bueno, ya lo voy a hacerlo un poquito más grande para que alcancen a ver el rojo. Este punto se llama vértice. Otro punto que se llama vértice, este otro que pasa por el eje focal, también se llama vértice. Yo voy a llamarlo aquí vértice 1 y vértice 2. Este también se puede llamar un vértice y otro vértice. Pero miren que hay dos vértices que están más cercanos y más lejanos. Estos dos vértices están más lejanos y estos dos vértices están más cercanos. La distancia entre este vértice más lejano y el centro se va a llamar, voy a colocarlo acá, se va a llamar la distancia A. Entonces, la distancia entre el vértice y el centro se llama A. Obviamente, esta otra distancia también se llama A, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2? Esa distancia es 2A. Y esa distancia entre estos dos vértices, los más lejanos, se llama eje mayor. Ahora, aquí, obviamente, esta distancia ya no es igual, porque esta distancia se llama A y esta también, pues porque esta distancia es igual a la otra. Pero esta distancia ya no es igual. Voy a marcarla aquí. Esta distancia hacia el otro vértice se llama B. Obviamente, esta distancia desde aquí hasta abajo también se va a llamar B. Esta distancia entre este punto de aquí y el punto de aquí se llama eje menor. Y obviamente, como lo vemos aquí, entonces el eje menor mide B y B, o sea, 2B. Y por último, la distancia entre el centro y el foco, esta distancia, esa distancia se llama C. ¿Sí? No se confundan con centro y la distancia C, ¿sí? Entonces esta distancia es C, o sea que la distancia entre un foco y el otro foco es de una vez C más otra C, que son 2C. Entonces, hasta el momento el resumen es: la elipse son todos los puntos cuya suma de distancia hasta los focos siempre es constante, o sea que van a sumar lo mismo. Ahora, siempre hay un eje mayor, ¿sí? Que son las distancias entre los dos vértices más lejanos, y ese eje mayor, la distancia es 2A. En este caso, si yo coloco ahora las dos puntillas en los dos vértices, no en los dos focos, vamos a ver que la distancia va a ser también exactamente la misma. Mírenla acá. Y miren que exactamente la pita queda templada, ¿sí? Entonces, esta distancia que es la de la pita, es la que mide 2A. Pero también sucede otra cosa curiosa. Voy a quitar una de las puntillas y la voy a colocar en otro de los vértices, y la otra puntilla la voy a volver a colocar aquí en el foco. ¿Cuánto es que mide la pita? La pita mide 2A. Bueno, en este caso 24 centímetros, pero si hablamos de las letras que estamos colocando acá, la pita mide 2A. O sea que ¿cuánto mide la mitad de la pita? Pues va a medir A. Y observemos que si yo coloco la pita acá y le doy la vuelta a este punto y la vuelvo a colocar acá, otra vez queda exacta la pita, ¿sí? Queda nuevamente templada. ¿Eso qué nos corrobora? Que ahora la distancia entre este punto, bueno, este punto, que es un vértice, esta distancia desde aquí, desde uno de los puntos extremos del eje menor y el foco, también mide lo mismo que esta, que es A. Voy a quitar esto para trazar mi distancia A. Entonces aquí esta distancia la trazamos porque también esa distancia es exactamente la misma que hay de aquí a aquí. En este caso, si miramos en el ejemplo que yo hice, pues esta distancia era de 12 centímetros. Entonces esta distancia también es de 12 centímetros y también la podemos llamar A. Miren que aquí sucede algo curioso, que es que esta distancia, que es A, con esta distancia, que es la C, que es la distancia del centro al foco, y con esta distancia, que es la B,
que es la distancia del centro a uno de los puntos del eje menor, forman un triángulo rectángulo. Y como todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces esta es una fórmula que ustedes deben aprenderse y aquí la vemos por qué, que es que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, si aplicamos ese teorema, diríamos que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, B al cuadrado y C al cuadrado. Y estas son las principales características de la elipse. Ya en videos más adelante vamos a seguir viendo ejercicios con la elipse, pero la idea es que tengan claro qué es la elipse y cuáles son sus partes. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a hacer en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de la elipse disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.